gracias a los compañeros de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, gracias por la invitación, por la presentación y bueno, y por esta oportunidad de compartir, bueno, ideas que siempre son una combinación de lo que voy a presentar como el nudo de esta conversación, una combinación entre investigación, teorización como parte del proceso de la investigación, militancia y política, ¿no? Quienes seguramente están participando en esta formación o quienes son estudiantes de la universidad, eh, los sindicatos y en particular en la Argentina, los sindicatos argentinos docentes, creo que compartimos una convicción que está en todas nuestras normativas y en nuestra historia popular, que tiene que ver con una fuerte valoración de la experiencia y una fuerte valoración de la participación, ¿no? La participación como un elemento constitutivo de la vida digna, bueno, de la lucha por la emancipación, ¿no? Bueno, la emancipación como ese horizonte utópico que sabemos que está ahí, que nos orienta para caminar, que parece a veces cada vez más lejos, otras veces no, pero digo, la primera gran hipótesis que quiero plantear en esta conversación es que el conocimiento, y en particular el conocimiento que tiene que ver con las luchas antipatriarcales, anti-cispatriarcales, ¿no? Ese patriarcado como organización social del machismo, de la desigualdad y la violencia vinculada con el machismo, son formas bueno, de construcción de conocimiento que tienen que ver con la experiencia y tienen que ver con la lucha política y tienen que ver con la posibilidad de teorizar y construir conocimiento sobre esa experiencia y esa lucha política, ¿no? Primera gran hipótesis. Una convicción de que el conocimiento se construye básicamente colectivamente, ¿no? Y básicamente en una arena política. ¿Cómo llegamos a la Ley de Educación Sexual Integral y cómo llegamos a 16 años después a la Ley de Educación Sexual Integral? Bueno, hace muy poquito tuve la oportunidad, me invitaron a presentar un libro que compiló Daniel Filmus con los discursos de Néstor Kirchner, vinculados con educación. Es un libro precioso, un libro objeto, tiene muchas fotos. Y bueno, parte de la presentación en ese momento que hice fue, evidentemente la Ley de Educación Sexual Integral fue posible en un contexto histórico en donde la ampliación de derechos era, y progresivamente fue cada vez más, un eje de las políticas, ¿no? Algunas personas, bueno, metafóricamente, hablan de la serie de las leyes 26.000, porque hubo muchas leyes, 26.000, la ley de ese es 26.150, que, bueno, que se votaron en esa época. Entonces, la primera cuestión que quiero decir es, bueno, la Ley de Educación Sexual Integral es producto de una época, salió en una época determinada donde había un contexto político en donde la ampliación de derechos era bueno, un eje vertebrador de las políticas, ¿no? Ahora, la ley de ESI, para usar alguna otra metáfora que siempre tiene que ver con las sexualidades, etcétera, no nace de un repollo en absoluto, ¿no? Como nada nace de un repollo, tampoco la ley de ESI. Porque justamente hubo antecedentes académicos y políticos en la Argentina, en América Latina y en general en, diríamos, el mundo occidental, fuertemente en Estados Unidos y en Europa, hay que decirlo, donde los feminismos, y yo digo los feminismos en plural porque probablemente no sepamos, los feminismos tienen muchos puntos en común,
pero muchos puntos de diferencia, según la tradición teórica en la que se ubican, los temas principales que toman como eje de las políticas, propuestas, o sea, hay feminismos más liberales, feminismos socialistas. Hoy, por ejemplo, creo que nos encontramos, por lo menos los equipos, los grupos que integro en lo que podríamos llamar los feminismos populares, eh, pero los feminismos desde principios del siglo XX, donde es posible observar ahí una emergencia de los feminismos alrededor de las discusiones del voto, siempre tuvieron a la educación como un eje de demanda, de denuncia y de demanda. La política feminista siempre incluyó a la educación. A partir de la década del 60, 70, en donde, donde hay una proliferación de investigaciones desde lo que también, ¿no? En las ciencias sociales hay un boom de investigaciones sobre la vida cotidiana, ¿no? La posguerra, sobre todo los movimientos en América Latina, Argentina, de liberación, ¿no? Los movimientos por los derechos civiles también en Estados Unidos. O sea, los 60, los 70 fueron una época fascinante, ¿no? Y en ese marco es que emerge una categoría, que es la categoría de género, como una categoría política sustantiva para esas investigaciones, ¿no? ¿Cuál es la pregunta que los feminismos instalan para la educación desde la perspectiva de género? Bueno, la perspectiva de género dice que estamos hablando de prácticas, estamos hablando de significados, estamos hablando de posibilidades, de sentidos, enmarcados dentro de una cultura, de un momento histórico, que no son esenciales, ¿no? Entonces ser mujer y ser varón no son esenciales. Hay una dotación biológica, pero en realidad lo constitutivo de nuestro ser social es ser en sociedad, y las mujeres y los varones, en un principio era bien binaria la cosa, son parte de ese sistema, y que entonces lo que tenemos que investigar es cómo la educación en general y la educación formal, las escuelas en particular, en tanto aparato ideológico de un sistema hegemónicamente patriarcal, bueno, ¿cómo transmiten las escuelas esas imágenes, valores, sentidos que hacen de las mujeres personas femeninas y que hacen de los varones personas masculinas, ¿no? Entonces, fuertemente eso fue un enorme bagaje. Hubo mucha investigación en España, en la Argentina a partir de los 80 empezó más tibiamente, porque, bueno, había que reconstruir un país y no había tantos recursos para hacer tanta investigación, pero poco a poco pudimos ir haciendo la investigación sobre la categoría género, que en general tenía que ver con lo cultural, tenía que ver con los mandatos sociales, y ahí hicimos trabajos sobre la composición de las familias, las mujeres en la historia, o sea, cómo se enseñaba a las mujeres en la historia, los libros de lectura y la transmisión de las imágenes masculinas y femeninas en los libros de lectura. Quiero decir, mucha investigación alimentada por la militancia feminista, ¿no? Y también a partir de la fuerte discusión que ya los movimientos de gays y lesbianas en un primer momento, y después lo que hoy llamamos todos los movimientos de la disidencia con el binarismo de género, ¿no? Todos los movimientos que dicen, a ver, femenino, masculino, mujeres y varones, no encierra toda la experiencia humana vinculada con los cuerpos sexuados, ¿no? Entonces, esto que hoy parece tan habitual, que es, bueno, estamos hablando de identidades, y hablamos de identidades que no solo conceptualizamos como femeninas, sino, por ejemplo, usamos la categoría trans para esas identidades en transición, que transicionan, pero también utilizamos travestis, también utilizamos, por supuesto, gays, lesbianas, utilizamos intersexualidad, bisexualidad, asexualidad, es decir,
los movimientos de la disidencia, al disentir con el binarismo, lo que hacen es mostrar que hay muchas más identidades sexogenéricas que esas dos, ¿no? Y fuertemente ahí empieza a haber, en los estudios en investigación, estudios sobre la sexualidad, en un sentido más vinculados con la experiencia personal, el cuerpo sexuado, la identidad sexogenérica. Y digo, eh, en algún sentido, esta vuelta de tuerca, que es la crítica del binarismo que había tenido en un principio, la investigación feminista sobre la educación, lleva a que en realidad estamos diciendo que la escuela es un aparato, no solamente de construcción de lo femenino y lo masculino en términos sociales o de división sexual del trabajo, sino que también es un espacio de construcción de los cuerpos sexuados. Interviene en la construcción de los cuerpos sexuados, que también son construcciones, ¿no? Digo, todos estos antecedentes, más, bueno, todo el tema de la pandemia del VIH, recordarán, ¿no? Los 80, y las investigaciones que mostraban el límite de distribuir preservativos, porque decía, bueno, para impedir la transmisión de infecciones genitales hay que distribuir preservativos. Lo que se veía era que los preservativos llegaban hasta un punto, y había otro punto que no eran usados porque había trabas culturales, ¿no? Quiero decir, los antecedentes de la ley de ESI son bastante diversos. Hay una enorme producción anterior, y en el año 2006, en ese contexto de política de ampliación de derechos, se logra esa síntesis, se vota una ley. Y como estamos hablando de política, y también lo tengo que decir, se vota la ley que se pudo votar. Se imaginarán que con todo lo que yo estoy diciendo, habríamos esperado que la ley hablara de género, y sin embargo la ley no habla de género, omite la categoría género. Pero lo interesante, fíjense, lo interesante es que el contexto en el cual se vota esa ley, que es la ley votable, también, ¿no? Muy pocos días más tarde, se vota la ley 26.206, que es la Ley de Educación Nacional, ¿no? Y la Ley de Educación Nacional, en varias partes, en los objetivos, en la definición de calidad, cuando habla del sistema, habla de género. O sea que la categoría género no pudo ser usada en una ley por negociación política, así como también se incorporó en un artículo, el artículo 5, una negociación, una concesión bastante compleja, que todavía hoy nos da mucho que hablar, que tiene que ver con el ideario institucional de algunas escuelas, ¿no? Y que pueden supuestamente adaptar, igual si tengo tiempo voy a hablar de eso, porque pueden adaptar hasta un límite. Desde mi punto de vista, 16 años más tarde, la ley es mucho más rica que lo que fue en su momento, porque hay muchas otras leyes. Está la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, por supuesto, la ley Micaela. Hay un plexo normativo también vinculado con luchas, con movimientos que lo sostienen, y que también, y sobre todo durante el gobierno macrista, eh, participaron en sostener y de alguna manera también hasta amplificar a la ESI cuando estuvo desfinanciada por el gobierno nacional, ¿no? Es decir, la academia, las universidades, los sindicatos, las organizaciones políticas y también organizaciones en general, ¿no? Populares, sostuvieron a la educación sexual integral como un eje de trabajo y de militancia, aún en el gobierno neoliberal que desfinanció la educación sexual durante 4 años. Y también, cuando pensamos hoy en la ESI, no podemos dejar de pensar, porque a veces me preguntan, ¿habría que modificar la ley de ESI? ¿Habría que cambiarla? Entonces yo siempre digo, obviamente que sí, porque hay un montón de leyes que tienen que ver con la ESI que no están incluidas en la ley de ESI.
También digo bajito, siempre que tengamos los votos para que sea aprobada, porque si no, con la que tenemos mucho por hacer todavía, mucho, mucho, mucho. Pero bueno, no quiero dejar de decirlo, que tal vez efectivamente estaría bueno darle un refresh, como se dice, en la computadora. Em, bueno, 16 años de ESI, ¿no? 16 años de ESI, ¿qué pasa hoy? ¿Qué es el campo hoy? ¿Y cuáles son los debates políticos, sustantivos, teóricos que hoy nos atraviesan? Primera cuestión, cuando yo decía que el colectivo que integro, que se llama Mariposas Mirabal, es un colectivo de docencia, de investigación, de extensión, de militancia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Cuando decimos que nos ubicamos dentro de la tradición de los feminismos populares, queremos decir que hemos incorporado a una categoría, que es la categoría de la interseccionalidad, como un eje central teórico para hacer, primero, para orientar la investigación y también para interpretar los resultados, ¿no? ¿Qué queremos decir con interseccionalidad? Queremos decir que las desigualdades, ¿no? se articulan en un gran sistema de desigualdades en donde la exclusión económica vinculada con el capitalismo, la exclusión vinculada con el sistema étnico, racial y colonial que caracteriza a nuestros países en América Latina, el sistema cis heteropatriarcal y otros que van emergiendo y van pidiendo pista en la arena de la discusión, digamos, sobre las desigualdades. Por ejemplo, los estudios sociales de la discapacidad, ¿no? Los estudios sociales de la discapacidad que están poniendo muy fuertemente eso, digamos, en la agenda, que, para decirlo muy sintéticamente, no es lo mismo tener una discapacidad que no tenerla. Y no podemos negar la existencia de personas con discapacidad y ocultar, tratando bajo un pseudo progresismo, que las personas no tienen discapacidad. Esto es muy interesante. Me imagino que alguien va a preguntar algo de esto porque es un debate muy interesante, ¿no? Entonces, cuando pensamos en la educación sexual integral, pensamos en una educación que se hace cargo de todas esas desigualdades, de manera interseccional, significa de manera simultánea, procurando no aislar una variable y decir, bueno, como muchas veces dije hace añares, bueno, eh, no nos pidan hacer un ranking de desigualdades, no nos pidan hacer un ranking de desgracias, ¿no? A veces me preguntaba, ¿usted piensa que es peor? Y son temas que a veces surgen, ¿no? ¿Piensa que es peor ser mujer que ser pobre? Digo, es que nadie tiene la vida aislada así, ¿no? Y probablemente en un contexto de exclusión económica, eh, todos los sujetos estén excluidos, ¿no? Pero mirado dentro de cada categoría, cuando miramos quiénes se ocupan de las tareas de cuidado o quiénes son con mayor frecuencia eh, eh, explotadas o directamente no remuneradas o no registradas cuando están en un trabajo doméstico, cuando trabajan como trabajadoras domésticas, suelen ser las mujeres, ¿no? Eh, ¿Trabajan como trabajadoras domésticas porque son mujeres o porque son pobres? ¿O porque son paraguayas, ¿no? Migrantes? Bueno, la interseccionalidad invita a pensarlo en conjunto, a ver cómo esos sistemas de la desigualdad se alimentan, se retroalimentan, porque también es una manera de organizar la lucha contra esas desigualdades, ¿no? Entonces digo, primera cuestión hoy, la fuerte categoría de la interseccionalidad como articuladora. Y lo que tiene de bueno la categoría de interseccionalidad es que también combina las luchas, ¿no? Articula luchas.
últimamente, y de hecho la semana que viene es el encuentro plurinacional de mujeres y diversidades, ¿no? En San Luis, y hubo y hay un movimiento que está intentando volver a una forma de feminismo que llamamos feminismos radicalizados, que sostienen que la lucha feminista es la lucha de las mujeres y que las mujeres son las personas que tienen vulva y vagina, ¿no? Dicho muy sintéticamente, pero es muy, es bastante virulento el enfrentamiento, el conflicto. De hecho, hicieron todo lo posible porque cambiar el nombre del encuentro plurinacional de mujeres y diversidades, ¿no? Y hay algunas personas que inclusive en la Facultad de Filosofía y Letras misma, ¿no? Investigan en una línea que, bueno, en Estados Unidos se le dicen TERF, ¿no? Que son las personas que, bueno, que rechazan a todas las identidades trans, ¿no? Y digo, quiero decir, fíjense que yo estoy hablando de esta interseccionalidad y no estoy diciendo y hay antagonismos teóricos alrededor de esta cuestión. Y también hay grupos y hay política, ¿no? Este es un eje de la ESI hoy, que tenemos que también tener en cuenta. Otro eje de la ESI hoy, y que nos interesa, y ya les diría que les estoy compartiendo reflexiones y anticipaciones que tienen más que ver con mi carácter de investigadora que con otra cosa. Con este equipo, con Mariposas Mirabal, estamos eh, empezando a trabajar, a producir en la articulación entre la educación sexual integral y la educación ambiental integral, ¿no? Celebro que la temática ambiental esté por ahí ya priorizada, como dijo la compañera. Bueno, nuestras conclusiones y también nuestras nuevas hipótesis tienen que ver con que no vamos a hablar de una verdadera integralidad si no discutimos, por un lado, la crisis ambiental, el extractivismo, que tiene que ver con las vidas, que tiene que ver con nuestras vidas y sobre todo la vida de los sectores más desfavorecidos, excluidos, y sobre todo la vida de las mujeres y las identidades feminizadas, ¿no? Por ejemplo, en las cuestiones de cuidado, sino que además también hay una interpelación teórica a quién es humano o qué es lo humano. ¿Qué es lo humano? Hace muchos años, desde 1995, una norteamericana, Donna Haraway, dio el puntapié inicial con un manifiesto para cyborgs sumamente interesante, tremendamente interesante, muy postmoderno en esa época, que marcaba, ella decía, bueno, ¿qué es lo humano en seres vivientes como nosotros, que tenemos ya incorporadas algunas cuestiones animales en medicamentos o en válvulas o bueno, en ciertas partes de nuestros cuerpos, y que también tenemos tanto de tecnología, ¿no? En nuestros cuerpos. Tecnología que tiene que ver con no solo usar anteojos, por ejemplo, ¿no? Que es algo como medio afuera, sino operaciones de córneas, todo tipo de operaciones dentales o aparatos, ni que hablar el marcapaso, por ejemplo, ¿no? En 1995, ¿se acuerdan? Había un cyborg, Cyborg es una película como de robots, ¿no? Y que finalmente era un hombre que tenía pedazos de máquina, el hombre nuclear, cuando yo era chiquita. Bueno, pero esta idea de lo humano como, bueno, con una frontera borrosa, eh, es una idea muy potente para pensar contra esa dicotomía entre naturaleza y cultura que lleva al dominio de la naturaleza, al control de la naturaleza, que es un control patriarcal y capitalista y por supuesto colonial, ni que hablar, ¿no? Los recursos naturales que estamos prefiriendo nombrar como recursos del bien común, ¿no? Y no naturales, para tratar de que no parezca nada natural, porque todo está incluido en una red de relaciones políticas. Entonces quiero decir, fíjense, me animo en esta charla porque creo que estamos entre personas
que están haciendo estudios universitarios, en investigación, pero cómo la investigación, la militancia y la política se articulan alrededor de una producción que es la ESI, que es básicamente curricular, es básicamente educativa, ¿no? Y es, bueno, básicamente que nos convoca desde el nivel inicial hasta la universidad a pensar qué enseñamos. Bueno, ese que enseñamos, que nos interpela en la ESI, la perspectiva de género y toda la forma de transversalización, tejidas con todas estas otras categorías teóricas que nos dan sustento para decir, bueno, a ver, la ESI, en cada materia curricular, ¿cómo se transmite, ¿no? ¿Cómo se traduce? O ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? ¿No? ¿De qué se trata la ESI? Se trata de todo esto. No es meramente hablar de los derechos de las mujeres, como una vez dijo una alumna de secundaria que dijo, todas las materias me hablan de lo mismo, me hablan de los derechos, y supuestamente eso era transversalizar. Bueno, esta perspectiva es una fuerte interpelación a las formas de conocimiento, ¿no? Y quiero terminar con lo siguiente. Yo creo que cuando hablamos de investigación, militancia y política, en el campo educativo estamos hablando también de una dimensión ética. La ESI está orientada por la ética de los derechos humanos. Y la ética de los derechos humanos es el piso, la arena, el consenso al que llegó nuestro país, por ejemplo, llegaron nuestras naciones, eh, que han ido creciendo, que se fueron incrementando, que son incrementales. Los derechos humanos se votaron a mediados del siglo pasado, pero todavía se están construyendo cada vez más derechos, ¿no? Hoy hablamos, por ejemplo, de los derechos de las personas mayores, y las personas mayores también tienen derecho a ESI, y hace 10 años ni hablábamos de los derechos de las personas mayores, a la sexualidad, ¿no? Entonces, vuelvo, hay una dimensión ética que es la dimensión sobre la cual tenemos que apoyarnos quienes hacemos docencia e investigación, ¿no? Somos sujetos, nuestro trabajo docente es un trabajo básicamente vinculado con garantizar derechos que están consagrados en algunas leyes. O sea, los feminismos tuvieron fuertes avances. La ley de educación sexual es una, sobre la cual la derecha, por supuesto, quiere intervenir, pero todo el sistema normativo y la lucha en general ha sido de avance. Entonces yo siempre pregunto, ¿qué esperaban? ¿Que se quedaran tranquiles, que se volvieran a su casa y dijeran, ay, perdimos la votación de la ley del aborto? Entonces, estamos en una arena política, los derechos se conquistan, ¿no es cierto? Bueno, y también se defienden, porque si no se pueden perder. Ese es nuestro gran desafío como intelectuales, como docentes. Y en este punto, y voy terminando, todo lo que podamos hacer orientado por investigaciones, y yo me refiero a la investigación como la actividad rigurosa y sistemática de diálogo con el mundo empírico, ¿no? En educación, de investigación educativa. Hay otra forma de educación que son de investigación que son otra cosa. Pero este diálogo con el mundo empírico, este diálogo riguroso, sistemático, esta construcción de conocimiento que por supuesto tiene que ser dialógica, que por supuesto tiene que estar validada por las propias comunidades, pero esto es lo que tiene que, en principio me parece, contribuir a formar profesionales sólides, profesionales con un fuerte compromiso popular y con un fuerte compromiso con los derechos humanos. Aunque nos parezca que falta mucho, este es el camino sin ninguna duda. Bueno, y creo que hemos hecho mucho y creo que también hay mucho por hacer, y eso está re bueno, y eso está bueno, es desafiante, es estimulante.